Vamos a empezar a grabar. Entonces, el día de hoy, pues ustedes, digamos, más o menos, yo me imagino que ustedes ven en el calendario lo que les aparece, las sesiones que yo voy programando. Y para esta semana, pues tenemos en esta sesión de hoy, como hacer un repaso de las posibilidades que existen en la librería estándar de C++, que muchas veces cuando uno aprende a programar nunca ve realmente qué hace ahí, porque pues uno no ve realmente C++ moderno, sino que es como un C con clases. Y no aprende a programar y a utilizar sobre todo esa librería estándar que tiene muchísimas utilidades. Y para la del viernes vamos a utilizar SPAC para aprender a instalar programas desde las fuentes, pero anteriormente eso lo hacía, digamos, compilando cosas desde cero, pero realmente voy a contarles un poco por encima ese procedimiento, pero vamos a ir directamente a utilizar SPAC, porque yo pensaría que la forma recomendada en este momento y más sencilla. El resto es una buena información que puede ser muy útil, pero muy específica. La voy a sacar como de la formación fundamental y vamos a ver solamente SPAC para el viernes, que tienen que ustedes haber ejecutado unos comandos que se demoran un tiempito. Entonces, por eso les recomendaba desde hace tiempo que lo hicieran. Entonces, arranquemos con el día de hoy. Dale, Un Luis. tiempito son 2 horas. Ya 2 horas. las instalé. Pues sí, es que eso tiene dos cosas que lo hacen lento. Hay una cosa que lo hace muy lento y es que como ustedes se conectan a clientes, esos clientes están conectados realmente en esas carpetas al servidor principal de la sala y eso va por la red. Y cuando uno clona esos repositorios y cuando uno instala todos esos paquetes que tienen un montón de archivos chiquititos, pero un montón, eso es muy lento. Y eso hace que sea lento no solo la compilación, sino la instalada. Entonces, nada, si David, no era para hoy, pero si ya hiciste lo de SPAC, muy bien. Yo por eso lo puse ahí, para que si se confundieran apropiadamente, ¿sí? Lo importante es que lo tuvieran listo para el viernes. Eso se va a demorar, como dice Luis, por lo menos 2 horas, entonces de nada sirve que se pongan a ponerlo el viernes. Si les falla algo, no van a alcanzar. Bueno, entonces empecemos con el día de hoy. ¿Alguien me puede comentar? Ah, sí, adelante. Profe, es que, bueno, yo lo intenté pues como hacer y el de Igen se demoró como 50 minutos y al final, o sea, puso algo como instalando Igen, pero después me botó 2 errores ahí, Vuélvelo a intentar. entonces no sé. Él no volverá a instalar absolutamente todo lo que ya instalaste, sino solo a Eigen. Entonces vuélvelo a hacer y pues me tienes que mandar un mensaje con una foto de esos errores para poderte ayudar, ¿listo? Porque pues ni idea, o sea, hay tantos posibles errores que no podría decirte absolutamente nada. Lo primero que te digo es, vuélvelo a intentar. Listo, listo. Él no va a reinstalar absolutamente todo, sino solo lo que faltó. Y si te vuelven a salir errores, me mandas un mensaje con la foto, ¿listo? Bueno, profe. Vale. Entonces, pregunta. Les voy a hacer una pregunta por el chat anónimo para que no se sientan ahí cohibidos. La pregunta es la siguiente, a ver, ya el link está aquí en el chat. Todos ustedes pueden ver el historial del chat así hayan entrado antes, ¿cierto? ¿Hay alguien que no pueda ver el link del chat anónimo en este momento? Levante la mano, por favor. Listo, todos lo pueden ver. Entonces, yo voy a mandar una pregunta en el chat wall y la idea es que ustedes ahí donde dice reply, escriban la respuesta, ¿sí? No que escriban como nuevos posts, sino que escriban la respuesta ahí en el reply. Entonces, ¿cuál librería estándar C++ han usado? Que se acuerden, o sea, yo cuando hago el include utilizo esto y para esto, digamos, pongo IOStream para tal cosa. Pueden poner, aquí ya pusieron CMAT. En CMAT, ¿qué cosas han sacado de CMAT? De pronto, IOStream, IOManip. Entonces, a ver, CMAT supongo que es para algunas funciones matemáticas, ¿cierto? IOStream para el input-output, IOManip para la manipulación de la entrada y la salida, FStream para los archivos. Vector también lo colocan, que son para utilizar arreglos dinámicos. stdio.h se utiliza por utilizar printf, pero ojo porque eso ya no es de C++. El encabezado que utiliza propiamente el espacio de nombres estándar de C++ es cstdio, ¿listo? cstdio, sin el punto h. Vector para vectores, vector, array para vectores, para arreglos estáticos, CMAT para usar STD. No tanto, usuario 852.010. El CMAT no es para usar STD dos puntos, sino que CMAT es una librería que te da un montonón de funciones matemáticas que están dentro del espacio de nombres estándar, pero no es que te active el STD, ¿listo?
Bueno, listo. Entonces esos son los comunes. CMAT para funciones matemáticas. También dice el 8359956. Ajá. Entonces básicamente miren que nos estamos moviendo en un poquitico, ¿no? CMAT, String. String es otra librería muy importante para manejar cadenas de forma muy sencilla. Eso de utilizar char asterisco y esas vainas. Eso es C antiguo y C++ antiguo. Eso ya no lo utilizamos. Complex para usar números complejos, muy bien. También tenemos, y Complex tiene una cosa chévere y es que Complex también tiene sobrecargadas, reescritas las funciones matemáticas, entonces uno le puede sacar el seno a números complejos, el coseno, el logaritmo, etcétera, etcétera, y pues tiene el significado apropiado en cuanto a los números complejos, ¿sí? Entonces eso también es útil, muy bien. Entonces vamos a ver cuántas tenemos acá. Tenemos Complex, String, CMAT, Vector Array, las más comunes, ¿cierto? CSTDIO, FStream, IOStream, IOManip. Listo. Listo. IOStream, IOManip, FStream, Vector. Son como las más comunes. ¿Para qué funciona propiamente IOStream? Gracias por la pregunta, 852.010. Y digamos que el significado es Input-Output Streams, es para poder interactuar con con los streams, no sé cómo llamarlo, cómo traducirlo, los streams que serían, digamos, como los flujos de entrada y de salida. Entonces te permite a ti conectarte con la entrada estándar, que puede ser el teclado o puede ser un archivo, esas son entradas estándar, y la salida estándar, que también pueden ser archivos, que también pueden ser otros programas, digamos que te permite interactuar con eso. Entonces tú puedes, a través de IOStream, tienes disponible, por ejemplo, cout, tienes disponible cin, para poder leer y escribir las salidas estándar, CR para el error estándar. Entonces, básicamente es lo que te permite interactuar con dispositivos de entrada y de salida típicos. Esto, teclado, pantalla, archivos, ese tipo de cosas. Pero para leerlos, si tú ya quieres escribir archivos, leer archivos en diferentes posiciones y cosas de esas, utilizarías FStream, que es File Stream. Eso sería como la diferencia. ¿Listo? 852.010. Entonces, listo, estas son como las librerías típicas que se utilizan bien. En cuanto a, digamos que estas librerías se separan hay una clasificación en esas librerías, y lo que yo siempre observo es esto, que nosotros hemos utilizado, también depende pues, de nuestras aplicaciones, pero en general, por ejemplo, en cuanto a los contenedores, los containers, casi no conocemos nada, o sea, por ahí está el vector, el array y no más. Y nadie conoce aquí. ¿Alguien ha utilizado diccionarios en C++? Si quieren, póngalo ahí como reply también. ¿Saben cómo hacer diccionarios? O sea, arreglos cuya clave no es un número entero necesariamente, sino que es como un diccionario. Puede ser una cadena y un valor asociado, cosas de ese estilo. ¿Alguien ha utilizado aquí diccionarios y sabe cómo se llaman los diccionarios acá? ¿Cuál sería el encabezado estándar? Solo en Python. Pero eso también existe acá. Conjuntos. ¿Alguien ha utilizado conjuntos? ¿Sets? Por si acaso los diccionarios se utilizan con maps, se llaman maps. Alguien ha utilizado, por ejemplo, bueno, aquí también están implementadas las listas doblemente enlazadas. También hay algoritmos. Hay una librería de algoritmos numéricos que se llaman, están en el encabezado numeric, o algoritmos genéricos que se llama en el encabezado algorithm, eh, que tiene implementado un montón de cosas que uno pues casi nunca utiliza. Entonces la idea es que pues, digamos, se familiaricen con esas posibilidades, incluso algunos algoritmos en el último estándar de C++ de 2017, 2020, 2020, sí, les permiten a ustedes paralelizar los algoritmos. Entonces ustedes pueden tener un algoritmo que, no sé, hace una suma parcial en un arreglo, o la suma total, una accumulate. Ustedes le pueden decir que se paralelice de una vez en un computador que es multicore. Y ya, no paralelizaron ustedes, el algoritmo está internamente paralelizado. Los Balarray se comportan, aunque mucha gente no le gusta, los Balarray se comportan como los NumPy, es decir, su cálculo es vectorial. Si uno le calcula el seno a un Balarray, se le va a calcular el seno a cada uno de los elementos, por ejemplo. Entonces uno tiene también ese tipo de posibilidades. También hay librerías para escribir formateado parecido como se escribe en Python,
como uno formatea las strings, casi como las f-strings en Python, también existe. Entonces, esto es para que ustedes vean que, aunque ustedes no necesariamente vayan a programar mucho en C++, uno de todas maneras debe saber qué le ofrece el lenguaje. El lenguaje no es solamente unas construcciones básicas, sino la librería. ¿Por qué Python es tan exitoso ahorita? Digamos, ¿por qué Python permite, pues a la gente le parece fácil y es tan popular? No solamente es porque el lenguaje sea relativamente fácil, sino porque tiene una librería estándar muy poderosa, ¿listo? Entonces, tenemos que... Déjenme ver si puedo prender la cámara que me están pidiendo acá, pero es que cambié completamente la forma de la exposición del escritorio, entonces no sé si se vea bien. Vamos a ver. Entonces, digamos, Python lo que lo hace también muy poderoso es tener precisamente una librería estándar fuerte detrás de él que hace que las cosas sean fáciles de usar. Sí, va a salir como una mancha negra porque no me van a ver realmente. Estoy a contraluz, pero lo voy a poner de todas maneras por si acaso. ¿Listo? ¿Sí me ven? Soy como un hombre en las sombras. Pero ahí está prendida. Hola. Entonces, como les iba diciendo, Python tiene esa ventaja, la librería estándar es la que lo hace fuerte, porque Julia ahorita no se ha comido todo digamos, el entorno de Python y todos los programadores han migrado a Julia, que además que tiene una sintaxis de muy alto nivel, que es diseñado para que sea muy rápido y que alcanza las velocidades de C, pues C++ y de Fortran sin mucho esfuerzo, porque su ecosistema todavía no ha crecido del todo, ¿sí? Probablemente, o sea, está creciendo, cada vez tiene más adeptos, pero Python ya está. Y aunque sea lento, puede ser que digamos, es fácil arrancar. Es que el problema a veces es como, ¿cómo arranco yo? ¿Sí? Entonces ese es como el punto. Lo único es que empieza a indexar en uno. Entonces me imagino que Nicolás se refiere a Julia, ¿sí? ¿Te refieres a eso? Sí. Aunque creo que uno lo puede hacer como un desfase, ¿no? En los índices no me acuerdo. Pero entonces, sí, a veces a la gente le gusta el uno, el cero. ¿Alguien sabe por qué, digamos, los índices empiezan a indexar? No sé si sea porque a veces en la memoria cuando no tiene un vector empieza desde cero, o corriendo los espacios así, de pronto. Sí, ese es el concepto fundamental. Realmente es porque cuando arrancamos nosotros, digamos que cuando uno está hablando de un arreglo, en C++ o algo así, uno lo que tiene es que el nombre del arreglo me dice en dónde arranca ese arreglo en la memoria como tal. Entonces, cuando yo le pongo cero, el elemento cero, pues es el primer elemento, porque no tengo que correrme más hacia la derecha. Ahí mismo arranca el primer elemento. Donde arranca el arreglo, arranca el primer elemento. Si le pongo un 1, tengo que haberme saltado un espacio para llegar al segundo elemento. Por eso arranca desde cero. Digamos, tiene un significado lógico, no es simplemente, digamos, una arbitrariedad. Pero, por ejemplo, los lenguajes como MATLAB tienen, arrancan en 1, Julia arranca en 1, porque la gente, pues, a veces se confunde. Es verdad, uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. No sé, al final no es tan grave, ¿sí? Y no, pues digamos que eso no va a afectar realmente el desempeño de un código ni nada de esas cosas, pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, como les iba diciendo, la idea es que veamos que la librería estándar nos ofrece muchísimas cosas más disponibles. Entonces, para eso voy a pasarme al otro dispositivo. Les voy a compartir la pantalla. Y ustedes, por favor, me confirman si la están. Sí, ya estamos bien. Listo, gracias. Y pues vamos a empezar con una pequeña presentación y ahí también tengo el navegador listo para que podamos ver esto. Entonces, la idea de hoy es, miren que ninguno de ustedes nombró random para generar números aleatorios. Yo supongo que todos los que tienen experiencia con Python han utilizado random, ¿cierto? NumPy, np.random.algo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe, eso es bastante usado. Es bastante usado, digamos, eso es básico. Y cuando uno está haciendo simulaciones, digamos, computacionales de sistemas físicos, es muy importante que uno pueda, por ejemplo, poner condiciones iniciales aleatorias a su sistema para poder generar ensambles y poder sacar
estadísticas que simulen aproximadamente lo que hace un experimento, y uno puede en un experimento computacional tener barras de error. Entonces, esto también es importante. Si aquí hay alguien que haya visto conmigo programación, de pronto ahí sí vimos números aleatorios, ¿cierto? Cuando vimos como rudimentos de cosas de Monte Carlo y cosas así. Este también existe en C++. Entonces, vamos a mirar un poquito sobre la librería estándar. Entonces, me quito este teclado. Y entonces, yo les pasé a ustedes unos links alguna vez. Ahorita los vamos a volver a copiar. Estos cheat sheets, siempre lo pronuncio mal. Es una página que me pareció como súper útil. Hace poco apareció en Hacker News y la guardé de una vez porque tiene como unas ilustraciones de la librería estándar de C++. Esto en particular les está mostrando a ustedes lo que uno puede hacer con las posibilidades que tenemos. Es un resumen, ¿no? Las cheat sheets no tienen absolutamente todo, pero tienen resúmenes de lo que uno puede hacer. Y aquí hay un resumen rápido de si yo necesito una distribución uniforme, ¿qué es lo que debo utilizar? Si necesito una distribución gaussiana, ¿cómo es que lo debo utilizar? Entonces, espérense a ver si puedo copiar esto acá. Me están pidiendo copy. Vamos acá, vamos acá. Vamos acá. Y lo voy a pegar. Hay páginas, o sea, ustedes pueden buscar en Google cheat sheet de muchos lenguajes y eso hay páginas para todo, ¿listo? Para todos los lenguajes posibles. Entonces, como les venía diciendo, aquí se les muestra como un resumen rápido y ustedes, por ejemplo, tienen disponible la Uniform Int Distribution. Ustedes tienen que especificar el int type, eso es lo que está diciendo ahí el sheet. El int type quiere decir qué tipo de entero, entero sin signo, long. Y por defecto tiene dos parámetros, que es lo que les está resaltando también ahí. Tiene estos dos parámetros, que son como los límites. Entonces, básicamente, esta distribución lo que les hace a ustedes es generarles números aleatorios uniformemente distribuidos, que además son enteros, dentro de un rango a un rango. Obviamente, pues uno no puede poner A igual a B igual a 0, o A igual a B, o A igual a 1 y B igual a 1 también, ¿sí? Cosas de ese estilo. Eso no se puede. Pero lo importante es que desde que hayan números enteros dentro de ese intervalo que uno define, esta distribución, cada vez que uno llame a este generador, le va a generar un número uniformemente distribuido. Entonces, si uno al final, pero enteros, ¿no? Si uno al final llama muchas veces esta función le va a generar a uno unas muestras que son distribuidas de acuerdo a esta distribución. Y pues ya, eso es algo que se utiliza mucho. A veces, digamos, la gente tiende a utilizar como un generador básico para generar otras con el método de la transformada, pero la calidad no siempre es la mejor cuando uno está truncando flotantes y cosas así. Digamos, yo podría generar una distribución que fuera continua en todo esto, continua, ¿no? Entre comillas, en el computador, y truncar. Si yo necesito enteros, utilizo esta, que está diseñada para enteros, tiene en cuenta los truncamientos, tiene en cuenta absolutamente todo. Y trata de hacer una distribución de probabilidad realmente uniforme, ¿sí? Tenemos distribución de Bernoulli, por ejemplo, la distribución normal. Eso es típico, yo no quiero calificar, estoy cansado de calificar, entonces hago una distribución gaussiana, ahí centrada en 3.5, y si el problema era muy difícil, entonces en 3.1, con un ancho dependiendo de qué tan uniforme es el curso o no, entonces 0.2 hacia arriba, hacia abajo, tin, y ya. Y nadie se da cuenta, no me entiendes. Eso es un ejemplo, ¿no? Yo nunca hago ese tipo de cosas. Es un ejemplo. Ustedes necesitan algo distribuido con la distribución normal, ahí está. Distribución normal, ¿cómo se llama? Normal distribution. Que acá miren que es real type, aquí ya no estamos hablando de int, esto genera números enteros. Entonces ahí tenemos que ponerle float, double, algo así. Y también tiene dos parámetros, y esos dos parámetros, uno es la media y la otra es la varianza. Si uno no los especifica, supongo que estos valores por defecto es que esto vale 0 y esto vale 1. Y pues esto de nuevo nos va a generar números aleatorios no uniformemente distribuidos, sino distribuidos con la función normal. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes tienen que tener cuidado, si sus números siempre tienen que ser positivos, ustedes tienen que tener cuidado de rechazar números que sean negativos, porque la probabilidad de que me salgan números negativos, pues, es no nula, porque pues esto se va extendiendo, ¿no? Va bajando un montón la probabilidad de que me aparezca un número negativo, de acuerdo a este dibujo, pero es no nula. Entonces hay que tener cuidado con estos truncamientos. Yo que, digamos, quisiera tener números uniformemente distribuidos, perdón,
distribuidos como la distribución gaussiana, pero solamente aceptar hasta que lleguen a estos límites. Entonces nosotros debemos generar los números y quitar los que están por fuera de nuestros límites. Pero existe la posibilidad, está la distribución de Poisson, exponencial, o sea, todas las distribuciones típicas, aquí se muestran, por ejemplo, si ustedes, la distribución de exponencial depende de un parámetro que es la escala de la distribución, el lambda, y entonces aquí les muestran diferentes realizaciones si lambda cambia, ¿sí? Entonces, digamos que no es un misterio, está la distribución. También se los genera a ustedes, log normal, bueno, hay un montonón, como pueden ver. Ustedes también pueden generar distribuciones que no sean uniformes enteras, pero con pesos. Entonces, estas cosas suceden, digamos una moneda o un cubo o un dado que no sea justo. Entonces uno le puede poner diferentes pesos a diferentes valores, ¿sí? Como aparece acá, si me aparece el puntico, sí. Entonces ahí también ustedes pues pueden especificar los pesos en estas probabilidades. Entonces observen que es una discrete distribution y ustedes especifican los pesos diciéndole dónde hay un arreglo que tiene guardados esos pesos, dónde arranca el arreglo y dónde termina el arreglo. Esos son los pesos. Y pues ya, esto le genera a ustedes números enteros uniformemente distribuidos con esta distribución de probabilidad. Sí, son enteros por el integer type. También se pueden hacer pues continuas, que son continuas digamos por piezas. Hay un montón de cosas disponibles, ¿sí? Distribución de Fisher para hacer los tests, la TD-Student, la Weibull. Bueno, entonces esto es para que ustedes vean digamos todo lo que hay disponible en cuanto, y esto solamente es un encabezado, el encabezado random, ¿sí? Pero hay muchas más cosas disponibles. La idea del día de hoy es que vamos al final tratar de poner unos programitas como para que ustedes los puedan usar y les queden como unas plantillas. Pero como no alcanzamos a hacerlo absolutamente todo, pues también la idea es ir a mirar aquí algunos ejemplos que hay. Entonces miren, esta es la librería estándar de C++ hasta el año 2017. De hecho, esta foto ya está desactualizada. ¿Esto en dónde está? En la página CPP Reference. Entonces, más bien vayamos directamente a la página CPP Reference y vemos la versión actualizada. Se las voy a copiar para que ustedes mismos la abran y la... ¿Listo? Ahí les copié la página de CPP Reference. Y voy a volver acá. Entonces, esta página, miren que tenemos hasta el estándar C++ 23. ¿Cómo hacemos si tenemos que utilizar algo? Digamos, si nuestro compilador tiene soporte por defecto hasta el 2017, pero yo le quiero activar el estándar 2023. ¿Alguien sabe qué hay que hacer? Bandera std igual C++ 20. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Si yo quiero activar en mi compilador, yo lo que voy a escribir, y por eso es que ustedes deben acostumbrarse no solamente a presionar un botoncito play, sino a utilizar la terminal. La vamos a usar cada vez más. G++, y luego le ponemos una bandera que es menos std igual a C++, y le ponemos el estándar. Digamos, si queremos el estándar C++ 20, entonces le ponemos C++ 20. Y luego seguimos con el resto de cosas, .cpp. Y van a ir viendo que vamos a ir poniéndole cada vez más y más banderas a esto, de tal manera que el play no nos va a servir, sino que tenemos que saber escribir los comandos para que sirva, para que podamos utilizar el verdadero poder del compilador. El compilador es su mejor amigo en este momento. Listo. Entonces esta es la manera en que activamos los diferentes estándares. Antes de salirme de acá, entonces quiero mostrarles que, pues aquí, digamos, el estándar de C++ es un libro gigantesco. Aquí se trata de hacer como un resumen. Entonces, si ustedes quieren ver la sintaxis como está especificada, digamos, de las funciones en el estándar, pues lo pueden ver ahí, ¿sí? Las expresiones, bueno, todo ese tipo de cosas, los operadores y demás. Pero yo lo que quiero es que, pero lo corté más pequeño de lo que quería. Voy a volverla a sacar, esta acá. Bueno, no perdíamos mucho tampoco porque eso no lo voy a explicar. Entonces, miren, vamos a hacer un énfasis acá. Vamos a pasar rápidamente por todas las librerías para decir más o menos qué hacen y luego nos vamos a concentrar en algunas nomás. Dice, por ejemplo, ustedes tienen aquí en el Language Support Library, son como utilidades. Ustedes pues pueden utilizar en algún momento. Hay, digamos, unas nuevas sintaxis, como esa comparación de tres vías,
que entró en el estándar C++20. Todo lo que les ponga a ustedes al frente de algo, les dice, usted tiene que activar la bandera de este estándar para que eso le funcione. ¿Listo? Por defecto, casi todos los compiladores utilizan al menos C++11. Todo lo que es de C++10 hacia atrás, C++8 y todo eso, 2008 hacia atrás, todo eso es el C++ viejo. Ese es el que le enseñan a uno casi siempre. Todo lo que es C++11 en adelante es el C++ moderno. Nosotros tratamos de ver por lo menos C++11. Entonces eso es muy útil. Este Concepts Library, bueno, esto ya me parece a mí que para lo que estamos haciendo nosotros de programación científica no, por lo menos yo no lo veo, no tiene una aplicación directa, entonces pues digamos no lo tocamos. Pero por ejemplo, si ustedes alguna vez, esto es mucho para lo de software engineering, la gente tiene que utilizar mucho punteros, smart pointers, un montón de cosas, entonces aquí están los smart pointers de tal manera que no tienen que utilizar los punteros básicos de bajo nivel que vamos a usar nosotros, pero que son peligrosos, porque uno pues puede dañar la memoria y hacer que su programa se bloquee y se dañe y todo eso. Pues para eso existen este tipo de utilerías, ¿sí? Allá no vamos a entrar. Hay otras utilerías como por ejemplo para generar pares o tuplas, que son parecidas a las tuplas de Python. Entonces ustedes tienen como parejas de cosas, ¿sí? Separadas por coma que son inmutables. Y eso es muy útil como para uno poder compartir, por ejemplo, configuraciones. Entonces yo genero la tupla de configuración o no leo un archivo, eso es inmutable, y entonces yo lo comparto en todo lado y todo el mundo tiene el mismo estado. Muy importante que sea inmutable para que no vaya a haber el problema de que alguien lo muta dentro de mi código, entonces cambia la configuración. Hay otras cosas útiles, por ejemplo, para manipular bits. Esto se utilizaba mucho en la vieja escuela de programación cuando se te quería hacer muy, muy eficiente y la memoria era muy, muy costosa. Entonces hacían esos bits para manipular los bits de arreglos para manipular los parámetros RGB, las pantallas y cosas así. Hacían cosas muy, 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 muy eficientes. Ahorita ya no se utiliza tanto, no hay tanta restricción y los computadores son más poderosos. Aquí está la primera, Strings Library. Entonces, la persona que decía que utilizaba string, ahí está string. Y uno con los strings pues puede hacer con lo que quiera con las cadenas, ¿sí? Uno puede sacarle pedazos de las cadenas, buscarle cosas, reemplazarle cosas, sumar cadenas para hacer cadenas más grandes. Todo ese tipo de manipulaciones de cadenas ya no se hace con lo que uno debería de echar asterisco, ¿sí? O hacer char arreglos y que toca terminarlos con nada, eso ya no, ¿listo? Todo con string, si van a manipular cadenas y les toca manipular cadenas en C++, string es el encabezado que deben utilizar. Y están los contenedores son cosas que me permiten pues, almacenar masivamente variables. Está el array. ¿Alguien me puede recordar cuál es la diferencia entre un array y un vector? ¿Alguien sabe? El array es fijo en la cantidad de memoria que usa y el vector sí como que él automáticamente se manipula la cantidad de memoria. Perfecto, muy bien. Los dos son contiguos en memoria, eso es muy importante para el desempeño, pero hay uno que tiene el tamaño constante, que es el array, y hay otro que tiene el tamaño variable, que es el vector. O sea, yo en un vector puedo hacerle que cambie de tamaño. Ahora, esa operación es muy costosa en un vector, porque si yo quiero que algo sea contiguo en memoria, que es la garantía de un vector, yo necesito entonces que este vector, si yo lo voy a hacer en resize, entonces mi vector va a coger este tamaño, y yo lo voy a duplicar de tamaño, entonces lo que tengo que hacer es crear otro arreglo del doble de tamaño, copiar los datos originales al nuevo vector y luego descartar este arreglo. Esa es una operación que es muy costosa. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que digamos, uno trata de minimizar al máximo ese tipo de resizes, ¿sí? Dependiendo del problema que tenga, uno tiene que tratar de minimizar. El deque, el list, el forward list son esas listas enlazadas en memoria que lo que uno hace es que uno tiene aquí un elemento y después por allá en memoria tiene el siguiente y por allá en memoria tiene el siguiente. Entonces uno lo que hace son punteros que le dicen dónde está el siguiente, punteros que le dicen dónde está el siguiente, punteros que le dicen dónde está el siguiente. No son tan eficientes como un vector cuando uno quiere manipular masivamente datos, porque que estén contiguos hace que eso sea muy rápido, pero sí son muy rápidos si uno quiere, por ejemplo, insertar cosas, porque si yo quiero insertar otro elemento nuevo, entonces lo que yo hago es, voy a insertar este elemento dentro de mi lista, yo simplemente quito esto para que no apunte allá, sino que apunte aquí, y luego a este le digo que apunte acá.
Esa es una operación de tiempo constante, es una operación muy rápida. Entonces, insertar o quitar cosas en una lista es muy, muy rápido, pero recorrerla no es tan rápido. En un vector, insertar o quitar cosas en la mitad es muy lento, pero recorrerlo es muy rápido. Y ahí es donde está como lo que pasa en la vida, ¿cierto? O sea, todo viene con un costo, nada es perfecto, todo tiene un balance. Entonces uno tiene que ver, dependiendo de la aplicación, cuál es lo que me funciona mejor, aunque no sea perfecto. La perfección nunca se alcanza, ¿listo? Entonces, digamos que esa será como la gran diferencia. Tenemos también los mapas. Los mapas son como los diccionarios, los multimaps. La única diferencia que tienen los multimaps con los mapas es que en los multimaps podemos tener varias claves. Perdón, una clave repetida. Si ustedes van a un diccionario, la palabra avión solo aparece una vez, con un diccionario con un significado definido. Si tienen un multimap, la palabra avión puede aparecer varias veces, con diferentes significados. ¿Sí? Esa es, digamos, como la diferencia. Hay aplicaciones que lo pueden utilizar o no. Los mapas son bastante eficientes. Son diccionarios, como les digo. O sea, básicamente uno lo que tiene es que hay una clave y hay un valor para esa clave, algo asociado. Y el tipo de datos no tiene que ser el mismo entre la clave y el valor. Y la clave no tiene que ser enteros, como pasa en los arreglos, que los arreglos, la clave, pues son los índices, que son enteros. Entonces son estructuras muy útiles y algunas veces estos se guardan de forma ordenada por defecto, así lo define el estándar, y si uno no necesita que estén ordenados, los mapas se les puede introducir cosas, quitar cosas rápidamente y además leerlos también rápidamente, no tan rápido como un vector, pero sí muy rápido. Y a veces no se necesita que estén ordenados. Entonces, cuando no están ordenados, pero yo quiero mantener esa ventaja de la rapidez, uno utiliza algo llamado un unordered map. Estos son mapas no ordenados que lo que hacen es que primero le aplica una función a esto que se llama un hash, convierte, digamos, la clave en un identificador muy grande único, que uno espera que sea único, y lo guarda en términos del hash. Entonces, no está garantizado que estén ordenados porque el hash pues, no es una función que ordene, solamente es una función que me permite sacar un identificador único. Y ya, digamos que el hash de ustedes es su cédula, o su número de, sí, su número de identificación, ese es su hash. Es un número único que los identifica y con eso yo puedo acceder a todos sus datos, pero pues no es ustedes, es un hash, una representación de ustedes. Y de la misma manera, pues existen los conjuntos, los multiconjuntos. Un conjunto solamente tiene elementos únicos, un multiconjunto lo puede tener repetidos y también pueden estar desordenados. También tenemos los stacks, los queues, todas esas son, digamos, las estructuras típicas que uno le ponen a veces a implementar en cursos de programación básicos, viejos, ya no los, bueno, antiguos, para que la gente pues sufriera un poco programando con los punteros y eso, pero pues aquí ya están en caso de que uno los necesite. El span es como para representar rangos, como cuando ustedes en Python escriben como el start, dos puntos, end, change, ¿sí? El span, digamos, está orientado hacia allá también. Hay una librería de iteradores. Los iteradores son como, ustedes normalmente recorren los arreglos utilizando un for. Los iteradores son una generalización de eso, que me permite recorrer cosas. Yo le puedo decir dónde empieza, dónde termina. Realmente no lo usamos mucho, entonces no voy a entrar allá. Hay toda una librería gigantesca de algoritmos. Ya vamos a ver algunos algoritmos que ya hay disponibles. Pero es un montón, ¿no?, de algoritmos disponibles para buscar, para ordenar, para particionar, para permutar. Hay un montón de algoritmos genéricos que uno casi nunca usa y debería utilizar. Y lo que más usamos nosotros, obviamente, pues es la parte asociada como a la parte numérica. Entonces, la parte numérica con CMAT nos permite tener unas funciones matemáticas especiales también. En el estándar C++17 tenemos algunos algoritmos numéricos muy básicos, generación de números aleatorios, e incluso ustedes pueden empezar a jugar con la representación de los números de punto flotante y cosas de ese estilo. Además está el complex, y aunque haya gente que quiera que lo saquen del estándar, todavía existe el val array. Dale, Diana, ¿cuál es tu pregunta? Profe, una duda. ¿Nosotros podemos hacer iteraciones con otra cosa que no sea for? Sí, digamos que se pueden hacer de varias maneras, pues obviamente la respuesta obvia pues es con el while, pero yo sé que tú no estás preguntando esto, tú estás preguntando como una forma de recorrer más genéricamente las cosas y tener que dar los índices, por ejemplo, ¿cierto?
Sí, o sea, como formas alternativas al for. Además de, o sea, sí, solamente se puede iterar con for o qué otras maneras hay para iterar. Sí, mira, hay un algoritmo que se llama for each, y ese algoritmo, exacto, como dice Cristian, ese algoritmo te permite iterar, digamos, ¿cómo se llamaría? Como secuencias arbitrarias, o sea, puede ser un vector, puede ser un map, puede ser un set, cualquier cosa. El algoritmo for each te permite recorrer de forma genérica todas esas secuencias y hacerle algo a cada uno de los elementos. Pero incluso hay un for que ya existe desde C++11, que es el for automático, en donde tú puedes hacer for y escribes auto, digamos x, dos puntos, y aquí le pones el nombre del array, digamos data, sin tener que poner índices, mira. Y así escrito, te permite a ti hacer algo con ese x. Entonces tú le dices x igual a 2 por x. ¿Esto qué quiere decir? Estás recorriendo cada uno de los elementos de data y lo estás multiplicando por 2. ¿Sí? Eso es lo que estás haciendo acá. No tienes que utilizar el índice de inicio, ni el final, ni el más, nada de esas cosas. Esto es como otro for. Es como un for each, realmente. Pero más parecido a los for antiguos, pero es moderno y eso es una forma en la que si tú no necesitas el índice lo puedes hacer así y es mucho más sencillo. Que si cambia el tamaño de data o si cambia incluso el tipo de datos de data, esto sigue funcionando. En cambio, si fuera un for primitivo, tendrías que adaptar el nuevo tamaño y tendrías que adaptar probablemente al nuevo tipo de datos. Esto está creando una copia acá, esto es automático, le estamos diciendo de busca el tipo de datos automáticamente de acuerdo a lo que este man está guardando, o sea, se vuelve genérico. Y tú incluso podrías, si vas a hacer alguna transformación, por ejemplo acá, yo estoy haciendo una transformación, ¿cierto? Yo estoy colocando a X al lado izquierdo del igual, lo estoy transformando, entonces no me sirve solamente colocarlo así, sino que tengo que ponerlo con un ampersand. ¿Alguien recuerda para qué es ese ampersand? Para apuntar en la memoria. Es como un apuntador, es una referencia, exacto, entonces para que no me cree una copia de X, bueno, no me cree una copia de cada elemento, sino que realmente yo esté modificando a mis elementos. O sea, X corresponde a cada uno de los elementos de mi arreglo. Entonces, esta es una forma que se utiliza muchísimo, ¿listo? Que actualmente, si tú no necesitas el índice, lo puedes hacer así. ¿Sí respondo tu pregunta? ¿Sí era más o menos por acá? Sí, profe, gracias. Fle, solo una pregunta. Sí. Uno puede hacer como había esa opción en ensamblador que uno podía saltar una línea anterior, decirle salte a tal línea. Sí, pero eso está prohibido. Ah, Yo nunca, digamos, hay una instrucción que se llama goto y tú le puedes poner aquí, digamos, le puedes poner acá, como un marcador y tú debes tener un marcador por aquí antes. Y entonces, sí, tú puedes hacer el salto, ¡pum!, y se fuera para allá. Eso se puede hacer. Pero goto se ha tratado de eliminar últimamente, pues por lo que genera código que no es estructurado. Entonces, la respuesta es sí, pero pues, no lo usamos. Pero digamos que yo lo he visto en algunos programas muy específicos porque por el desempeño y por el requerimiento se necesitaría utilizarlo lo más eficiente posible, entonces se utiliza. Pero tienes que tener muy buena razón para eso. Permítame un momentico. Listo. Entonces, esa era tu pregunta, ¿cierto? Pues yo como no utilizaba Assembler, estoy diciendo algo análogo, pero sí era así, Luis, ¿era más o menos lo que preguntabas? sí. Listo. Entonces sí, pero pues como te digo, no se suele usar. Y bueno, Balarray, como les cuento, pues Balarray es, yo no entiendo, la gente dice como, digamos que cuando utilicemos Eigen, vamos a ver que Eigen también implementa estos arreglos típicos como Balarray y como los de NumPy, pero pues realmente, pues que esté en el estándar es muy útil. Entonces yo no sé si sea cierto que lo van a quitar o no, pero yo lo utilizo de vez en cuando, porque el cálculo vectorizado es muy útil. ¿Alguien puede explicarnos acá a qué me refiero yo con eso del cálculo vectorizado? Sobre todo los que utilizan Python o incluso en Fortran existe. ¿Saben qué es eso? ¿Nos podrían explicar, por favor, en sus propias palabras, qué es eso del cálculo? Profe, pues supongo que como usted mencionó hace unos momentos,
Por ejemplo, pues en Python uno puede hacer una cosa que es tomar el seno de un array, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que a cada componente del array le saca el seno. Es como, pues lo mismo, digamos, cuando uno suma dos vectores, uno suma componente a componente. Entonces supongo que se trata esencialmente de que las operaciones se hacen componente a componente. Perfecto. Yo no lo podía decir mejor. Muchas gracias. No me he dado cuenta que aquí había un montón de comentarios, disculpen, en el chat anónimo. Tipo Liz, Julia, ¿cómo sé hasta qué estándar por defecto llega mi compilador? Yo no sé. Tocará mirar la versión del compilador y buscar en Google a ver cuál es la versión estándar. Pues si tú miras el manual del compilador ahí te va a salir, pero pues eso es grandísimo. Hay otra pregunta que dice si hay recomendaciones para aprender algoritmos con todo eso, los costes y demás, aparte de cursos en línea, ¿algún libro recomendado? Yo medio aprendí de eso cuando hice un curso en Coursera hace mucho tiempo. Y en ese curso nos dieron un libro que era el libro de Cormen. Como Carmen, pero con O. Pues no sé si era Carmen. Bueno, ahí buscan los dos. Se llamaba Algoritmos. Y en ese algoritmo, pues, digamos, en ese libro le enseñaron un poco a uno como esa idea del divide and conquer y no sé qué, pero también como esas estimaciones de orden n minúscula, que también es importante a veces tener en cuenta el acceso a la memoria, ¿sí? Esa será mi recomendación, ¿listo? Y ya, pregunta también, ¿a partir de Eigen es posible encontrar cualquier librería basada en C++? No entiendo la pregunta. Digamos que Eigen es una librería orientada hacia cálculo matricial y vectorial que vamos a instalar, que utiliza el estándar, que tiene unas optimizaciones muy útiles y todo eso. Pero pues ya, no es que digamos ella sea como un portal a otras librerías de C++, ¿listo? Entonces, hay muchas librerías no estándar de C++. Eigen no es estándar. Por eso la tenemos que instalar. Y aquí lo que estamos viendo hoy en esta clase es la librería estándar. O sea, ¿qué nos ofrece C++? Tan pronto lo vamos a usar. ¿Listo? Alguien no está instalado por defecto, no viene en el estándar. Y pues uno lo tiene que instalar. Entonces es diferente, ¿listo? Hay también librerías, por ejemplo, para manipular fecha y hora. Eso puede sonar muy tonto, pero ese problema es muy difícil. El problema de manipular la fecha y la hora apropiadamente es un problema muy difícil por los cambios de zona, por los Daylight Time Savings, ¿sí? Por ese tipo de cosas. Y pues esto se va a volver más importante cuando empecemos a tener civilización en Marte. Ustedes probablemente cuando estén viejitos, pues ya van a estar viendo personas que viven en Marte, colonizadores iniciales. Y pues entonces, ¿cómo vamos a estar cuadrando los meetings, ¿no? De la clase remota. Pues no tiene sentido por el delay, ¿no? Pero ¿cómo se va a cuadrar para cuando sincronizar eventos? Cuando haya, digamos, unos delays tan grandes porque el día no dura lo mismo, entonces ya no va a importar solo la zona terrestre, sino la zona marciana o aún más. ¿Cómo hacemos para cuando sea algo que está viajando a otro planeta más lejano aún, estamos en Júpiter, en una luna, en Europa o algo así? ¿Cómo se sincronizan todos ese tipo de cosas, sí? Las fechas, contar los años bisiestos. Cuando hubo el gran cambio para arreglar las fechas en donde octubre tuvo como menos días, pero duró más días y todo ese tipo de cosas cuando se pasó el gregoriano y todos esos rollos, eso es muy complicado, ¿sí? Manejar los formatos, cómo se escriben las fechas completamente, todo eso es muy difícil. Entonces digamos que estas librerías de Date and Time tratan de resolver ese problema. Uno no debería escribir nunca, entre muchas cosas, esto, sino que lo debería pues utilizar simplemente directamente. Espérense que voy a organizar aquí para que no se me pierda el chat anónimo otra vez. Y los pongo a ustedes acá. Listo. Entonces, como les venía diciendo, para eso nos sirve el Date and Time, el Localizations. ¿Alguien sabe para qué sirve el Localizations Library? ¿Nadie? Eso sirve para que uno, por ejemplo, es un ejemplo. Bueno, voy a hacerles una pregunta más específica. ¿Cuál es el símbolo de decimales en español? ¿Cuál es el símbolo de decimales? En español es coma, en inglés es punto. Eso es un localization issue.
Si ustedes quieren representar números decimales en español o en inglés, la interpretación de la coma es diferente y lastimosamente en español se utiliza la coma para separar miles o millones a veces. ¿Qué eso implicaría un decimal en inglés? Entonces es un rollo tenaz. Lo que hace un Localization Library es tratar precisamente de representar números, de representar cadenas en el entorno local de ese computador en ese momento. Por eso es que ustedes pues, pueden instalar diferentes sistemas, bueno, un sistema operativo en diferentes computadores con diferentes lenguajes. Se utilizan diferentes localizaciones y traducciones. No solamente son traducciones, sino también representación de cantidades cuya simbología cambia. ¿Listo? Para eso sirve. Obviamente, pues nosotros en computación científica no lo usamos, pero existe. En el estándar C++17 se generó una librería de sistema de archivos. Ustedes desde C++ podrían crear, destruir archivos, directorios, navegar, crear links simbólicos. Todas esas operaciones se podrían hacer. Obviamente hacerlo desde el shell es más sencillo, más fácil, pero puede ser que por alguna razón en mi aplicación yo necesite hacerlo desde C++. Entonces se puede hacer con el File System Library. ¿Alguien sabe qué es una regular expression? ¿Para qué serviría eso? Son como es como un estándar para usar algoritmos de búsqueda de texto. Nos permite, digamos, ¿cómo se diría? Como una expresión regular, pues es como una cadena que tiene un significado especial de acuerdo a los símbolos que uno escriba y utilice, que puede representar diferentes patrones de manera muy general, muy poderoso. Por ejemplo, de pronto ustedes sepan, si yo escribo esta cadena, no la vamos a escribir así. Si yo escribo una cadena así de este estilo, ¿alguien sabe? Esto es un 0, ¿listo? Este que rayé por la mitad. ¿Alguien sabe? Voy a explicar un poco. Esto que puse acá es un circunflejo, es el hat. C mayúscula, O minúscula, luego entre corchetes cuadrados puse un 0-9, luego puse el símbolo de pregunta, luego puse un punto y luego puse un asterisco. ¿Alguien sabe qué significa eso? Eso no es algo así como antes de la C ponga lo que sea, después ponga un 0, después ponga algún número entre 0 y 9, después ponga un único carácter y después complete con lo que sea después del punto. Aproximadamente, muy bien. Obviamente esto no lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Yo lo hago porque a mí como me toca manejar, por ejemplo, yo donde lo aprendí porque como me toca manejar la configuración ahí en la sala y estoy utilizando ahorita un sistema para automatizar un poco más eso, que eso es muy, muy complicado. Entonces he tenido que aprender expresiones regulares para poder representar parámetros de configuración y cosas así. Esto lo que dice es, las cadenas que van a coincidir con este patrón deben cumplir la siguiente regla. Esto implica con qué arranca. ¿Listo? Estoy diciendo que tiene que arrancar con eso. Si yo no le pongo esta cosita, resulta que puede tener caracteres antes, diferentes a la C mayúscula. Pero yo aquí le estoy obligando a arrancar con C mayúscula. ¿Listo? Tiene que arrancar con C mayúscula. Tiene que estar seguido de una O. Luego tiene que estar seguido de algún dígito, pero solamente puede estar, este es un patrón de repetición que está diciendo solamente puede estar repetido 0 veces o una vez. Por ejemplo, si yo colocara CO 22, eso ya no cuadra. No se está actualizando. Listo. ¿Sí? No cuadra porque se ha repetido 2 veces. Entonces yo necesito un dígito repetido solo una vez. Luego viene el punto, opa. El punto significa cualquier parámetro, cualquier patrón. Y el asterisco dice cualquier patrón repetido 0 o cuantas veces se quiera. Entonces esto representa básicamente cadenas que empiecen con C mayúscula O y un número y que tengan cualquier otra cosa hacia la derecha, de cualquier extensión. Entonces es una vaina muy poderosa. Y pues uno puede hacerlos aún más complicados, capturar grupos de caracteres y cosas así. Y bueno, eso es una expresión regular. Si no lo saben, si no lo han visto, pues no hay problema. Pero si uno a veces necesita expresiones regulares, así como Python lo tiene en su librería estándar, pues C++ también. ¿Listo? Hay también concurrency support. Aquí tenemos también algunas maneras de trabajar con hilos, con threads. Entonces podemos generar de un proceso de C++, podemos generar varios procesos livianos, varios threads que se ejecuten en paralelo y que compartan memoria y cosas de ese estilo. ¿Sí? Eso se puede hacer desde C++ directamente. Es más, incluso algunos de estos algoritmos también se pueden paralelizar.
en memoria compartida. Entonces uno de forma casi que mágica puede decirle paralelisas. Y si uno tiene un computador con 8 núcleos y ese algoritmo es el que está dominando la computación, inmediatamente ese código puede estarse demorando 8 veces menos, si escala apropiadamente. Entonces eso es muy útil, ¿no? Porque pues uno no hizo nada, se ahorró tiempo de desarrollo. Y pues más o menos, digamos, este es como un overview muy grande de todo lo que está disponible, ¿sí? Para que ustedes vean que es bastante grande comparado con lo que uno pues había venido aprendiendo anteriormente y había visto anteriormente. ¿Listo? Eso es, digamos, como la primera idea general que les quería mostrar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí conocieron alguna nueva? ¿O todas ya, ahora sí se acordaron de todas las han usado? ¿O hay alguna nueva que no sabían que existía ahí? Esa de las locaciones yo no la conocía. Ajá. Pues obviamente, digamos, dependiendo de nuestras aplicaciones, no es que haya que utilizarlas todas, pero ahí está, para que sepan. Listo. Entonces, miren que aquí también está demorando hartísimo en... y pobrecito mi computador. Aquí también está el estándar de C, pero pues realmente ustedes no deberían estar mirando el estándar de C. Entonces ahora hagamos una pasada rápida por algunas de estas librerías. ¿Cuál quieren que miremos, digamos, de las que son típicas? Bueno, más bien, yo me voy a ir de una vez a las matemáticas especiales, que son de las que quisiera mostrarles, pero no se está actualizando. Voy a dejar de compartirles la pantalla un momento y voy a volver a empezar a ver si esto sirve de algo. Es que eso, digamos, prender la cámara, como estaba haciendo streaming, y estoy grabando, aunque la grabación se supone que se queda afuera, pero parece que consume recursos locales. Todo eso satura un montón la CPU. Vamos a ver si ahora sí funciona un poquito mejor. Ahí está corriendo. Entonces, miren, en las funciones matemáticas especiales, pero que todas requerirían C++17, ustedes pueden ver que tienen un montón de polinomios de esos que a ustedes les gustan harto, ¿cierto? Los asociados de Laguerre, de Legendre, pues la función beta, funciones elípticas, cilíndricas de Bessel. Neumann, aquí preguntan, el símbolo 0,9 significa tener un dígito de 0,9 solo una vez. De 0,9, 0 veces o una vez, pero no más veces. Eso es lo que quiere decir 847.065. Y 852.003 pregunta que si hay alguna librería estándar para base de datos. No, no hay. Para base de datos no. Hay librerías que uno puede instalar para manipular bases de datos, pero no son estándar. ¿Listo? Entonces, en cualquier sistema operativo que estés, lo tendrás que instalar. Bueno, las funciones de Hermite, de Legendre, de Laguerre, las de Riemann esféricas, supongo que ustedes han visto este tipo de funciones. Entonces, esas funciones están disponibles. Y digamos que queremos abrir, no sé, queremos utilizar esta función esférica de Bessel. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar clic. Y aquí me dice, mire, la función esférica de Bessel tiene toda esta disposición por defecto, es un float, que usted dentro de los argumentos le manda un float. Entonces esas funciones, si recuerdo bien, tienen algo que se llama el orden o el grado de la función. Entonces en este caso, pues es Sn, ustedes ponen ahí, y el x es el argumento. Están pidiéndole, denme por favor la función esférica de Bessel de orden 1, entonces n valdría 1, para x igual a no sé cuánto. Y ya. Ahora bien, ustedes dirán, no, pero yo pasé con 5 matemáticas especiales, 1 y 2, entonces a mí me gusta implementar eso desde cero porque yo soy muy bueno. Y entonces lo voy a implementar. ¿Cómo implementarían ustedes las funciones de Bessel? ¿Alguien se acuerda cómo se definen esas funciones? Pues aproximando la integral o en serie. En series, pero ¿se acuerdan de lo que pasaba con las series, las integrales, las sumas, las restas, la precisión? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, si lo queremos hacer así, sí, Luis, ¿qué vas a decir? Ah, que sí, que sí nos acordamos. Entonces, exacto, entonces hay muchas cosas, muchos detalles numéricos por detrás que de pronto uno empieza a ignorar y va a hacer que esos cálculos que uno hace, por mucho que uno fuera muy bueno haciendo series, en el computador eso no funciona apropiadamente, no es estable. No, que yo lo defino con la fórmula de recurrencia. Eso genera que los errores sean coherentes y se explotan rápidamente. Que la fórmula de Rodríguez,
póngase a derivar numéricamente n veces para sacar el orden n en no sé dónde. Es decir, lo que decíamos siempre, ¿no? Una cosa es la matemática, que se puede hacer de forma cerrada algo, que será lo ideal, pero si ya lo tengo que volver numérico, tengo que tener en cuenta más detalles. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí también a veces hay ejemplos. Aquí les dicen, mire, si usted quiere utilizar esa función de Bessel, es súper sencillo. Observen, es muy sencillo. Incluyen CMAT, es suficiente con CMAT. Y simplemente colocan la función std, SPH Bessel, 1x. Esta es la función de Bessel de orden 1, evaluada en Sx, igual a 1.2345. Que se puede demostrar que la solución exacta es, bueno, lo que ponen ahí, y pues les va a dar igual. Aquí salen las dos cosas iguales. Entonces, utilicen la función estándar, la librería estándar, siempre que tengan que hacer este tipo de cosas matemáticas. La librería matemática tiene muchas más cosas. Pues ahí están de pronto cosas que ustedes ya han utilizado, ¿cierto? Valores absolutos. Ojo que el abs, ¿dónde está ese mapa? Aquí. El abs, digamos como tal, se utiliza para enteros, entonces para flotantes se utiliza fabs. Aquí está el fabs. Fmod es para sacar módulos. Si ustedes tienen que alguna vez sacar módulos entre números flotantes, tienen que utilizar fmod, no el operador porcentaje. Remainder, bueno, está todo esto, los máximos. Yo sé que ustedes son muy buenos sacando los máximos entre dos números y cosas así, pero estas funciones, como está aquí fmax, también tienen en cuenta si ustedes mandaron un infinito o si mandaron un nan. Entonces, no es tan sencillo, ¿listo? Es preferible utilizar siempre la librería estándar. Están las funciones exponenciales, ¿sí? Varios valores, está no solo el exponencial en base 2, exponencial menos 1. ¿Ustedes por qué creen que si yo ya tengo e a la x, ¿para qué tendré que poner una función e a la x menos 1? ¿Cuál será la? ¿Será que esta función exp m1 simplemente es exp de x menos 1? ¿Será que simplemente es eso? ¿O tendrá algo más? Para mejorar el comportamiento cerca de x igual a 0. Muy bien, exactamente. Esta función no tiene por qué tener en cuenta nada cerca a 0, digamos. No tiene problemas. Pero acá, por esta resta, podríamos tener problemas cuando x es muy cercano a 0, por lo que hemos visto en la expresión relativa. Entonces, esta función tiene en cuenta esas cosas, ¿sí? Entonces, no simplemente es lo evidente, sino que va más allá. Logaritmo en base 10, logaritmo en base 1 más x. Entonces, otra vez, ¿cuándo será importante este 1 más x? Cuando x es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, esto deberá retornar números pequeños. Entonces, de nuevo lo tiene en cuenta la función POW, que ustedes la utilizan a veces, raíz cuadrada, raíz cúbica. La función POW también podría simular a la raíz cuadrada, ¿cierto? Uno le manda 0.5 en la potencia, pero la función raíz cuadrada tiene unas optimizaciones específicas para la raíz cuadrada, igual que la raíz cúbica, entonces preferible utilizarlas. Se puede utilizar la función iPod para calcular la hipotenusa. ¿Por qué creen ustedes que uno debería utilizar iPod en vez de utilizar simplemente SQRT de x al cuadrado más y al cuadrado? ¿Cuál podría ser la ventaja? Primero hay que plantear una recurrencia que no haga comentario, usar dos funciones que sea PAU y pues raíz cuadrada, sino en vez de solo pues, usar una, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para no estar llamando otras funciones intermedias, esa es una parte. Otra parte es qué tal que x sea grande, pero todavía se puede representar, y sea grande, todavía se puede representar, y yo hago x al cuadrado, overflow, y al cuadrado, overflow, y le saco la raíz cuadrada que no debería dar overflow. Eso lo tiene en cuenta la función. ¿Qué pasa si x es muy grande y y es muy chiquito? Eso lo tiene en cuenta la función, dentro de la precisión numérica. ¿Listo? Entonces, por eso siempre es mejor utilizar siempre librería estándar. Está en la parte trigonométrica, gracias por la contribución. La parte trigonométrica, seno, coseno, tangente, arcoseno, arco no sé qué. Tenga mucho cuidado, por favor, cuando utilicen estas funciones porque tienen dominios. Entonces, por ejemplo, el arcoseno, si yo toco acá, el arcoseno dice, bueno, yo le retorno a usted el arcoseno del argumento y observen que ese arcoseno retorna un valor entre menos pi medios a pi medios. Típico problema, que uno tiene un ángulo entre 0 y 180 y entonces le manda el número ahí y cree que eso que le dio está bien y no.
tiene que tener cuidado, tiene que identificar si lo que le está enviando está apropiadamente, porque el rango que nos está dando acá y el dominio es diferente a lo que uno está suponiendo. Entonces siempre tiene que leer el manual. Además, ¿esto en qué lo retorna? Pues claramente como está entre menos pi medios y pi medios, lo retorna en radianes. Entonces yo no puedo ponerle grados, asumir que son grados o cosas de ese estilo. Igual a los senos o los cosenos, eso está en grados. Están las funciones hiperbólicas, funciones gamma, unas funciones útiles para aproximar, truncar, redondear, hacer el SEIL, plur, aproximar a enteros por la derecha o por la izquierda, LRINT, manipulación de puntos flotantes, entonces con esto pues es para mirar las escalas y eso, pero nunca nos vamos a meter nosotros ahí. Preguntar si un número es infinito, si es un NaN, si es normal, si es mayor que algo, menor que algo, cosas de ese estilo. Eso es cuando uno tiene cosas muy específicas y quiere cómo controlar esos errores. Algunas constantes y algunas constantes matemáticas que ustedes han visto que podemos utilizar, como MP, ME y cosas de ese estilo. Entonces, todo eso tiene la función matemática. Hay algunos algoritmos numéricos también útiles. Entonces, por ejemplo, está un algoritmo numérico que calcula ¿qué? ¿Cómo es que se llama? El Greatest Common Divisor, GCD, o el Least Common Multiple. Entonces, si ustedes lo quieren utilizar, van allá a ver la documentación y pues miren, es muy sencillo. Simplemente escriben std, LCM, XY, y eso ya les da el mínimo común múltiplo. Lo único que tuvieron que incluir fue numeric, aquí arriba. Incluir numeric. Estos son útiles. ¿Listo? Midpoint, para calcular puntos medios sin detener overflow. Se puede entre números, entre punteros. Y hay algunos algoritmos que yo creo que les he mostrado un par de veces por ahí, como el IOTA, que el IOTA lo que hace es llenar de forma consecutiva, empieza en 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, si empieza en 7, 7, 8, 9, 10, cosas así. Pero hay otros muy útiles, por ejemplo el reduce y el accumulate son muy parecidos. El accumulate lo que hace es sumar un conjunto de números, un vector de números, pero miren que el reduce dice que es lo mismo que el accumulate, pero en desorden. Eso quiere decir que si mis números son punto flotante, puede ser que el reduce me dé diferente al accumulate, porque se acuerdan que las sumas no necesariamente dan igual cuando son puntos flotantes si yo las sumo en desorden, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, pero eso es normal, y uno puede paralelizarlos. Déjenme ver si el reduce también se puede paralelizar. Miren que es supremamente grande las posibilidades, está escrito en términos de plantillas. Miren la última, la que dice el 6, aquí abajo. Miren que aquí hay una cosa que dice que execution policy. Si uno cambia ese execution policy a algo en paralelo, este reduce se comporta como un algoritmo paralelizado. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Hay otras cosas, producto interno, transform reduce. Transform quiere decir, yo le hago una transformación a mis números y después le hago un reduce. Entonces puedo juntar las dos operaciones para que sea más eficiente. Sumas parciales, bueno, hay de todo. Y está pues también la generación de números aleatorios, que es en lo que nos vamos a concentrar un poquito el día de hoy. Los algoritmos, es lo que casi nunca se ve también. Hay muchísimos algoritmos. Como les digo, ahora se pueden ejecutar en paralelo o no. Entonces tenemos como las secuencias, no lo vamos a tocar por ahora. Pero entonces miren, hay algoritmos para preguntar si todos los elementos de cierto container genérico, si todos cumplen una condición. O si alguno, o si ninguno. Eso es bastante rápido y lo hace rápido. El for each, que estamos hablando ahorita. Contar, o contar si se cumple cierta condición. ¿Cuántos elementos cumplen cierta condición dentro de un arreglo de 1000 millones de elementos? Entonces, ¿cuántos cumplen cierta condición? Find, encontrar un elemento dentro de mi arreglo. Encontrar el primero que cumple cierta condición, porque a veces pueden haber varios elementos que cumplen cierta condición. Buscar, search. Entonces, el find, yo creo que me retorna a mí el sitio donde está, el search me retorna el valor. Hay que mirar ahorita los manuales. Copiar dos cosas grandes. Mover, evita la copia, sino que simplemente como que juega con los punteros internamente. Llenar un elemento, entonces lo podemos llenar con un field de ceros o de unos o de cosas así. O los primeros n, entonces field n. Transformar un elemento, generar, entonces yo le mando una función generadora, entonces cada elemento se va a llenar con lo que esta función vaya haciendo ahí.
quitar cosas, reemplazar cosas, intercambiar cosas, cambiar el orden, reversar algo, rotar, permutar, mover, hacer un shift hacia la izquierda o hacia la derecha, que puede, me imagino que puede ser periódico o no, hacer un desorden, un random shuffle, hacer una muestra. Entonces yo puedo sacar de un elemento una muestra aleatoria en cualquier índice, ver cuántos hay únicos, contarlos, particionar, o sea, miren, esto es gigantesco. Ordenarlo, hacerle ordenamientos parciales, sacarle en elemento, búsquedas binarias, mezclar arreglos, hacer operaciones de conjuntos, ¿cierto? Entonces yo puedo sacar la diferencia, la intersección, la unión, etcétera. Con heaps, no lo vamos a usar mucho. Operaciones de máximo o mínimo, entonces no solamente preguntar cuánto es el mínimo ni el máximo, sino en dónde está el mínimo, en dónde está el máximo, dónde está el mínimo y el máximo. Entonces, esas son informaciones útiles en algunas aplicaciones. Bueno, permutaciones, lo numérico que ya lo vimos por encimita. Memoria no inicializada, eso es demasiado específico. Y bueno, ya está. Esto es gigantesco, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Aquí preguntan que si hay una librería para ayudar a resolver sistemas de ecuaciones. Si son ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, en el estándar no, pero si hay una librería en C++ que se llama ODEINT, muy parecido al nombre en SciPy de la librería de Python, que permite resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Si son ecuaciones diferenciales parciales, también hay librerías que no son estándar, que tienes que instalar, y hay muchas ahí sí hay que mirar si lo quieres hacer por diferencias finitas, por elementos finitos o por dónde. Dependerá de tu propia aplicación. Entonces la respuesta es no en el estándar, pero sí existen implementaciones. Señor. Y digamos para un Newton-Raphson normalito o un Newton-Raphson de un vector, o sea, de un sistema de ecuaciones, ¿sí se puede? Sí, también existen, o sea, como te digo, no están en el estándar, pero existen muchas librerías científicas. Podríamos hacer, digamos, un listado después. En Wikipedia creo que tú encuentras un listado de librerías científicas para todo ese tipo de aplicaciones. Tú lo podrías implementar, pero digamos que yo he visto que hay librerías de optimización que hacen eso que estás diciendo. Si son sistemas de ecuaciones, ahora pensándolo, ya lo pienso de otra manera, ya me va a salir del álgebra, perdón, de las ecuaciones diferenciales y me va a meter al álgebra en esta pregunta también anónima. También puede ser sistemas de ecuaciones lineales o no lineales. No existen en el estándar, pero claramente, y sí lo he visto, sí existen librerías para instalar para resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Las lineales con Eigen las podemos resolver, las no lineales existen algoritmos iterativos ya implementados en muchas librerías. O sea, existen muchísimas librerías para instalar. Yo lo único que les recomendaría es como tratar de instalar como las que tengan como más publicidad de uso, como que son de código abierto, aparecen en las páginas, digamos, de algoritmos numéricos, recomendadas. No por allá, pues alguien hizo una tesis y de pronto implementó un algoritmo o algo así, pues porque uno no puede confiar completamente en la estabilidad de esas librerías. Pero existen, sí existen. Digamos que una de las tareas que ustedes van a tener en sus proyectos, porque va a cambiar un poco la forma, es que van a tener que instalar librerías y paquetes grandes de simulación para los que escojan esos proyectos, para que aprendan a esa habilidad. O sea, yo tengo que hacer una simulación, necesito instalar tal paquete, ¿cómo lo uso? Yo necesito hacer una simulación de Molecular Dynamics o de tráfico, o de un sistema complejo que tiene que resolverse una ecuación no lineal, no sé qué cosas. Todo ese tipo de cosas existen ya en librerías y uno tiene que aprender a instalarlas y a usarlas. ¿Listo? Odin en SciPy lo único que hace no llama la rutina C++. O sea, toda la librería científica de Python, NumPy, hasta Magma, Numbad, SciPy, todas esas librerías en el fondo lo que hacen es llamar rutinas en C++. En Python lo que uno tiene es una interfaz a esas rutinas que es muy amigable. Pero en el fondo lo que eso hace es llamar Fortran, C o C++, dependiendo de la implementación. Entonces, no es que llame necesariamente al ODEINT de C++, pero sí hay implementaciones de algoritmos hechos en C, Fortran o C++. Lo que pasa es que Python genera una interfaz muy chévere de utilizar y por eso es que ustedes no deberían implementar en Python, digamos, desde cero los algoritmos,
sino que lo que tienen que hacer es utilizar las librerías, porque si no, Python va a ser muy lento, pero si utilizan las librerías, va a ser muy rápido. Y además es más fácil, código más limpio. Van a hacer Machine Learning, no sé qué, TensorFlow, PyTorch, está todo implementado ahí, no hacerlo desde cero. En el fondo utilizan C++, pero para ustedes la interfaz es de alto nivel, más sencilla. Estas librerías como de int, estas librerías que tenemos aquí en C++ también son de alto nivel porque no están haciendo que ustedes implementen las estructuras desde cero, sino que les ofrecen una interfaz para que ustedes manipulen esa librería. Listo, entonces esta era como una cosa, quiero hacer una pausa en este momento y ahorita venimos a ver unos ejemplos de números aleatorios. Listo, aquí estaba abriendo simplemente el Balarray, que es lo que les decía que lo que hace esto es manipulación, digamos, vectorizada. Entonces aquí dice, it supports element-wise mathematical operations and various forms of generalized slicing and indirect access. Entonces, pues miren que están sobrecargados casi todos los operadores, o sea, pueden hacer suma, resta, multiplicación, lo que uno espera, ¿no? Calcular el mínimo, el máximo, y hay funciones, algunas funciones matemáticas sobrecargadas, que si yo, por ejemplo, utilizo x y le mando un val array, entonces me saca la exponencial de cada uno de los elementos, ¿sí? Es vectorial. Es muy útil, a mí me parece muy útil seguirlo utilizando. Y pues aquí no hay nada que diga que va a ser descartado pronto o algo de ese estilo. ¿Listo? Hay otra pregunta que dice, si alguien crea una librería para algo muy específico, ¿pasa por algún tipo de revisión para que se incluya y se pueda usar libremente? No, digamos que tú la puedes poner en GitHub o en GitLab o en donde quieras libremente, le pones la licencia apropiada que permita que la gente la use y pues ya. Ahora, otra cosa es que la gente llegue allá y la use y le guste y todo eso, ese es otro cuento, ¿sí? Pero pues tú puedes liberar tu código ya, o sea, el código que estamos haciendo ahorita, digamos, para las clases está siendo liberado y no hay ningún problema, no le tenemos licencia. Una licencia, eso es otro cuento, hay que mirarlo bien, pero pues ahí digamos que tú escoges cómo lo quieras liberar, pero no hay ningún filtro. Ahora, para que sea incluida en un paquete como la GCL o algo así, pues claro, sí tendrás que acercarte al proyecto que te interesa, decir, voy a proponer este PR, este pull request para que ustedes pues vean si les sirve. Te tienes que adaptar a las guidelines, a las cosas que ellos dicen que tienes que seguir para poder contribuir a ese proyecto. Y ellos pues mirarán, eso también tiene test, entonces si pasa los test, toda esa cosa y así lo aceptarán, ¿sí? Hay que adaptarse al proyecto al que uno quiere contribuir. Ellos han llegado a ese punto por una buena razón. Entonces, pero tú, si no te quieres meter en ningún proyecto, sino simplemente liberar tu código, tú lo puedes hacer ya mismo, sin ningún problema, pero ojalá escogiendo una licencia. Bueno, pausa, ¿les parece? ¿Una pausa? Sí, profesor. Listo, entonces pausita y nos vemos en 5 minutos. ¿Listos? Volvemos, por favor. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, señor, sí se escucha. Listo, gracias. Entonces voy a crear una carpeta para el día de hoy para que tengamos esos códigos apropiadamente. Déjenme ver. No están viendo pantalla, ¿cierto? En este momento. Sí, ¿no? No, profe, no. Listo, a ver qué pasa. ¿Están viendo pantalla ahora sí? Ahora sí. Listos. Entonces digamos que esto es como las lecture notes que ahí de a poquito se van actualizando. Yo pensaba pues hacer un par de ejemplos de los containers y eso, pero eso no alcanzamos. Entonces eso queda vacío. De los algoritmos tampoco hay. Tengo por ahí otros códigos que después voy a pegar acá. Pero entonces sí tengo algunos de los números aleatorios. Bueno, aunque la gamma function aquí es una función especial, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una actualización. Y la voy a mover allá. Y la beta function.
Listo, entonces aquí simplemente es un ejemplo. Yo básicamente lo que hice fue copiarme de lo que estaba ahí en la página web. Aquí está el código abajo, simplemente lo estoy organizando un poquito para que lo miren. Está aquí abajo. Entonces, CSTDIO es para utilizar printf. CMAT, pues para utilizar la función, digamos, ¿cómo se diría? La función, las funciones matemáticas, ¿no? Definimos un min de x, un max de x, un 0,1. O sea, el objetivo de esto es pintar la función gamma en un intervalo, en pasos de 0,1. Calculo cuántos pasos necesito. Y lo único que estoy haciendo acá es para cada x, que es x min más y veces de x, la partición, calculo la función gamma. Y esto por dentro está haciendo toda la definición de la función gamma, estable numéricamente, teniendo en cuenta los overflows, los underflows y ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, tratando de evitar que ocurran tan rápidamente como si uno lo hiciera. Pues esto es muy sencillo. Acá recuerden que estamos diciéndole ese porcentaje quiere decir que la variable, la primera que aparezca, se va a imprimir acá. Aquí le estoy diciendo que guarde 25 espacios, que lo imprima con 16 decimales, por este punto, y en notación científica. Así es que se escribe con printf para que sea notación científica. Y luego que otros 25 espacios con 16 cifras decimales en notación científica. Entonces me escribe el x en notación científica y la función gamma evaluada en ese x en notación científica. ¿Listo? Esto es lo único que hace esta cosa. Si quieren vamos a compilarlo. Pero entonces me toca salirme acá y hacer una magia. ¿Qué fecha soy? ¿2030? Listo. Y entonces aquí está 06 gamma. Entonces si voy a compilar, compilo y funcionó. Pero miren, voy a cometer un error. Voy a escribirle esto. Menos std igual a c++ 0.8. Yo no sé si esto lo soporte. No, ni siquiera lo soporta. Ah, 0.3, perdón. Miren, si yo utilizo el estándar C++ 2003, observen que él me dice que T gamma no es un miembro de std. ¿Sí? Porque en ese estándar esa función no existía. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener cuidado, digamos que yo voy a utilizar el estándar apropiado. Entonces ahora lo que voy a hacer es decirle estándar C++ 11 al menos. Y ahí ya funciona. Y de ahí en adelante pues funciona con el estándar C++ 17 o C++ 20, ¿sí? Bueno, el 23 no, C++ 20, ¿listo? Eso depende de la versión del compilador. Si el compilador es relativamente reciente, pues esto funciona, pero dependiendo de sus computadores, puede ser que funcione o no funcione, ¿listo? Ustedes tienen que mirar dependiendo de esa relación. Entonces, bueno, yo ya la compilé apropiadamente y ahora lo voy a ejecutar. Entonces, si yo lo ejecuto, esto me bota los datos aquí a la pantalla y pues como pueden ver, me está imprimiendo el X entre 0 y 11 y me está evaluando en pasos de 0.1 y me está evaluando la función gamma en esos puntos. Y si uno la pinta, pues va a ver que sí es la función gamma y ya, no es más. Entonces es muy sencillo utilizar esas funciones especiales. Se las voy a mandar de una vez esta para que ustedes la ejecuten. Y quiero saber si alguno de ustedes tiene algún problema. Digamos, no le pongan el estándar ni nada, simplemente traten de compilarle ya y me cuentan si alguien tiene un problema. Pues porque yo sé que hay varios que utilizan diferentes computadores. En la sala no creo que les dé problema, pero igual, háganlo. Ahora me toca autenticarme. ¿Ustedes están viendo todavía la consola? Pues están viendo todo el escritorio. La consola. Listo. Ya ustedes simplemente hagan un git pull allá en este repositorio de la clase, que si lo tienen, y me cuentan. Compilen por favor y me cuentan si les compiló o no les compiló. Pues a mí me compiló bien, profe. Listo. ¿Alguien más? Sí, a mí también me compila.
Listo, muy bien. Porque esa, como vimos, funciona con el estándar 2011. Ahora les voy a añadir la función beta. Y la función beta sí requiere estándar C++ 17. Compílenlo sin hacerle absolutamente nada al estándar. Compilen la función beta ahora que les envié. Y me cuentan si tienen o no tienen problemas. Por favor. Ese también. Dani pregunta, ¿para qué sirve CSTDIO? Para poder utilizar printf. Esa es la forma en la que se imprimía anteriormente en C. Con printf. Y se leía con scanf. Entonces, para poder utilizar printf, que es un poco más compacto a veces en su sintaxis, se utiliza CSTDIO. Andrés dice cuál era el repo. Voy a adivinarlo. Debe ser algo así como github.com/2022-1r-comp. Yo creo que esa debe ser la dirección, Andrés. Listo. ¿Cómo les fue con ese? ¿Sí les compiló o no les compiló? ¿Qué pasó? Ese compila. ¿Cuál es la versión de tu compilador? Escribe G++, -, 10.2. 10.2. Eso, listo. Sí, profe, Profe, a mí no me la- compiló con que... ¿Qué error? Como que no está en el estándar o algo así. Yo voy a tratar de hacerlo porque me parece que a mí también me sale error. G++. Sí, me sale que no está en STD. ¿Esto? O sea, si pongo así, así sí, es tal cual, así. Miren qué raro, ¿no? Porque, ¿quién fue? Creo que fue Nicolás. Nos dijo que tenía la versión 10.2, ¿cierto? Sí. No escuché. Creo que Nicolás dijo que tenía la versión 10.2. Sí, Y yo porque tengo la versión. ¿Señor? sí, yo tengo la 10.2, pero después me acordé que yo tengo un alias para compilar con el 20. Ah, ok, ok. Si no utilizas el alias, entonces seguramente no te va a funcionar, porque era raro que yo con una versión más adelante y no me funcionara, ¿listo? Este compilador que yo tengo acá en la sala, yo estoy en un computador que tiene un compilador viejo. Si ustedes están dentro de un cliente, van a tener el compilador 11 algo, probablemente ahí sí les funciona. ¿Hay alguien que esté utilizando un cliente interno de la sala? A Cindy tampoco le funcionó porque es 9.4, listo, perfecto. Diana también, listo. ¿Hay alguien que esté dentro de la sala? Bueno, yo lo voy a hacer rápido dentro de la sala. Meternos aquí hasta las 5. ¿Estará disponible? Listo, vamos a compilar a +-- version. Miren que en los internos es mucho más moderno, 11.2. G++. Y miren que aquí sí compila. Entonces, con la versión 11.2, sí compila porque su estándar por defecto es el 17. En cambio, cuando yo estoy con un compilador como el 10.3, su estándar por defecto no es ese. Entonces yo tengo que ser explícito. -std igual a C++ 17. Y así funciona. Eso es para que vean que, dependiendo de la máquina, pues es preferible siempre utilizar explícitamente el estándar que uno necesita y listo. ¿Sí? Y como hace Nicolás, de pronto pues siempre compilar con ese más 20 y listo. O sea, no nos arriesgamos a estar sufriendo con eso. A Luis Alejandro le funcionó, pero está en el 11.2 porque está internamente muy bien. Ok, o la máquina virtual también que se está actualizando. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? O sea, miren que esto es como llamar a una función como la función seno o la función coseno, es la misma cosa. ¿Alguna? Profe, no es más fácil solo actualizar constantemente el G, el G++. Pues más o menos. Digamos que eso no es tan sencillo porque hay muchas cosas que se compilaron con ese compilador que viene en tu sistema y que esperan una librería C++ o C específica. Entonces puedes romper el sistema si la instalas sobreescribiendo el que venía por defecto.
Entonces, puedes hacerlo, puedes instalarlo con paquetes, lo importante es no hacerlo a mano para que no vayas a arriesgarte a dañar el sistema como tal. Con lo que vamos a ver el viernes con SPAC, vas a darte cuenta que puedes instalar cuantos compiladores quieras, con las versiones que quieras, y jugar con todo eso, porque eso es un problema combinatorio ahí de versiones de compilador, versiones de programa, versiones de sistema operativo, versiones de procesador. Eso es un problema difícil, que es lo que trata de resolver SPAC. Entonces, ahí se vuelve más fácil y ahí se puede hacer así fácilmente lo que te estás diciendo. ¿Listo? Vale, gracias. ¿Listo? Entonces, ahora sí un ejemplo de cómo utilizar números aleatorios. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque a veces se confunden o se pierden un poco en algunos detalles. Miren, esto que está acá es un ejemplito sencillo donde yo incluyo a random, incluyo a IOStream para poder escribir en la pantalla, y estoy haciendo varias cosas. Los generadores aleatorios en C++ necesitan un generador como tal y una distribución. El generador lo que hace es generar bits aleatorios. Hay muchos generadores. El que es recomendable para que usemos porque tiene un periodo súper largo, porque además tiene pocas correlaciones y además es rápido, tiene otras características útiles para la aplicación en computación científica, se llama el Mersenne Twister 19937. Entonces, aquí lo que hacemos es declarar un generador, lo vamos a llamar generador, es un generador Mersenne Twister, y lo inicializamos con algo. ¿Sí? Aquí está inicializado con algo, ya vamos a mirar eso qué es. Esto genera bits aleatorios. Y después lo que creamos es una distribución. Lo que vamos a hacer, son como dos pasos, es que vamos a llamar al generador, el generador nos bota unos números, unos bits aleatorios, y la distribución convierte esos bits aleatorios en la distribución que estamos buscando, que en este caso sería una distribución uniforme de números reales, distribuidos uniformemente entre 1 y 2. Eso es lo que va a hacer esta vaina. Cada vez que ustedes llamen, escriban esto, miren que eso es un for, cada vez que yo haga esta llamada, el generador cambia de estado internamente, de tal manera que la próxima vez que se vuelva a hacer esta llamada, generan unos nuevos datos. Y la próxima vez que se vuelve a hacer, generan unos nuevos datos. ¿Sí? Porque aquí uno como que no ve el cambio. El cambio es implícito, cambia el estado interno del generador. Entonces, lo mínimo que ustedes necesitan es un generador que siempre vamos a utilizar Mersenne Twister. ¿Listo? Entonces, esto va a ser estándar. Y la distribución, que es la que puede cambiar. Ahora, esta inicialización, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Esta inicialización tan rara? Una semilla aleatoria, algo así. Es como una semilla aleatoria. La semilla se le llama a la inicialización de nuestro generador aleatorio. Y cuando utilizan ustedes en el random device, eso es una cosa que, por ejemplo, puede estar leyendo la temperatura de la CPU, que eso fluctúa, eso no es constante, eso fluctúa, y como es ruido térmico, uno esperaría que fuera completamente aleatorio. Y eso hace que este código no sea reproducible, porque cada vez que yo ejecute este código, pues esta semilla va a ir cambiando. A veces se utiliza el número de segundos desde 1900 no sé qué, o sea, hay muchas maneras de inicializarlo. Lo importante es que ustedes siempre tienen que inicializar un generador aleatorio, pero esta forma, esta en particular, que uno la encuentra mucho, es la que yo no les recomiendo que hagan. Pero lo vamos a hacer para que ustedes vean el efecto y el por qué no debería ser así. Entonces, voy a exportarlo, voy a compilarlo, aquí ya está, más 06 random b1, lo compilé, tan, y lo ejecuto, miren, lo voy a ejecutar. Ahí salieron mis números aleatorios uniformemente distribuidos entre 1 y 2. Pero ¿cuál es el problema? Digamos, no sé si es un problema. Miren, yo lo volví a ejecutar y miren que esos números todos tienen la misma distribución, pero observen que las secuencias no son repetidas. Esto puede ser útil. Puede ser que en la aplicación que yo esté buscando quiera que la secuencia no sea repetida. Pero esto es un problema en el momento en que uno busque reproducibilidad para buscar corregir errores en su código. Porque si yo cada vez que lo ejecuto me da números diferentes, con la misma distribución, pero son muestras diferentes,
Pues puede ser que a veces surja el problema y a veces no. De pronto el problema se da cuando yo esté muy cerca de 1.5 y a veces eso pasará y a veces no pasará. Va a ser muy difícil rastrear los errores acá. ¿Qué es lo que hace uno entonces en estos casos? No utilizamos una semilla aleatoria, sino una semilla, vamos a dejarlo así, sino que utilizamos una semilla específica, un entero, std mt19937 generador y le ponemos aquí una semilla. Digamos, pongámosle 10. Esto no va a cambiar en diferentes ejecuciones. Miren esta secuencia. Se está cambiando. Ah, espérense. Compilé la versión anterior. ¡Qué susto! Miren, se volvió reproducible la secuencia. Es una secuencia aleatoria, pero es reproducible. Entonces, si ustedes tienen un sistema, no sé, de moléculas, y quieren hacer un ensamble, pues primero simulan todo el sistema con esa semilla de 10 y al final de la termalización y todo ese coso, calculan alguna cosa, la presión final. Y luego vuelven a hacer la simulación, pero con una semilla aleatoria de 20 o de 1. Y eso les va a generar un estado final un poco diferente, en donde ese observable global pues va a ser un poco diferente y podrán sacar promedios. Entonces es muy importante que aprendamos a controlar siempre la semilla. Incluso, pues uno lo podría hacer desde la consola, ¿cierto? Entonces podríamos hacer, entonces aquí voy a hacerle acá un cambio. Que bueno, aquí abajo está escrito, ¿no? Así. Voy a hacerle un cambio a esta versión que está aquí abajo para que podamos leer la semilla desde la pantalla. ¿Alguien sabe cómo hace uno eso para leer cosas desde la pantalla? Depurando. Ah, por ejemplo, puede ser depurando, pero yo puedo hacer un cambio aquí lo más de chévere. Miren, yo puedo, vamos a incluir otro encabezado que se llama cstdelete. cstdelete. Y le vamos a poner argumentos a la función main. Int argc, char, argv. Resulta que cuando yo hago esto, le voy a permitir a mi programa leer argumentos acá cuando lo ejecute. Yo le puedo poner aquí el valor 120987 y él va a poder leerlos. Cuando yo hice esto. argc me va a contar cuántos argumentos hay. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, él me va a decir argc va a valer 4, porque se cuenta también el nombre del programa. Entonces, argc va a tener 4 y argv va a guardar cada uno de los argumentos como cadenas. Entonces, esto es una cadena, esto es una cadena, esto es una cadena, ¿sí? Y esto es una cadena. ¿Listo? Entonces, como yo necesito esos números, yo lo que voy a decirles es esto. La semilla no va a ser el número 1, sino que voy a utilizar una función llamada atoy, que es cualquier cosa a entero, any to integer, y le voy a decir, por favor, transfórmeme el primer argumento que me mandaron en un entero. ¿Listo? Entonces, con esto, yo estoy pudiendo leer desde la línea de comandos mi semilla. Entonces voy a mostrarles que eso es verdad. Code. Ya lo envié acá. Vamos a compilar. Profe, Sí. ¿qué tipo de datos son esos? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de datos? Lo que está imprimiendo. Señor. Sí, lo que está imprimiendo, sí. Por defecto, esta distribución me está generando flotantes, porque como es Uniform Real Distribution, bueno, decimales double, listo, por defecto genera double. Si tú quieres ser explícito, tú aquí le escribes double, ¿listo? Entonces por defecto me genera double. Entonces mira, ya lo compilé y ahora voy a ejecutarlo. Si yo lo ejecuto así, me va a botar un error. ¿Ustedes saben cuál fue el error? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Le faltaron los argumentos? Hay una violación de segmento, como lo traducen a veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, miren, yo aquí traté de acceder a una parte de un arreglo, pero esa parte no existe porque yo solo escribí a punto out. Tengo que ponerle la semilla.
Entonces aquí ya le puse la semilla. ¿Listo? Entonces ahora sí va a existir este argv1. Ojo porque este bicho me va a escribir, dice que, ¿cuántos? 100.000 números. Entonces voy a, si yo lo pongo así, mire, me va a escribir 100.000 números, ¿sí? Eso es un montón. Entonces vamos a pedirle que me imprima solamente los 10 primeros. Aquí están los 10 primeros. Miren que si lo vuelvo a ejecutar, me da los mismos 10 primeros. Pero si ahora yo le pongo aquí un 2, cambia la secuencia. Pero si le mantengo la misma semilla, es la misma. Entonces miren que ahora se vuelve chévere porque ahora yo puedo meterle parámetros desde la línea de comando a mis códigos y así controlar en este caso la semilla. Entonces bueno, dejémoslo con 20, voy a redireccionar esto a datos.txt. Pues voy a hacer una cosa que ustedes nunca han visto. Voy a pintar en la consola, ¿listo? Esto a veces sirve cuando uno no tiene conexión gráfica. Entonces voy a pintar estos datos. Miren que ahí están los datos que estamos obteniendo nosotros. Esos, ¿ustedes qué dicen? ¿Esos datos sí estarán bien? El eje vertical es el valor de Y y el eje horizontal es el número del dato. Entonces, mira, ahí tenemos los 100.000 datos. ¿Qué dicen? ¿Sí serán datos uniformemente distribuidos entre? Pues sí, ¿no? Sí parece, ¿cierto? Obviamente, eso es una impresión. La forma de hacerlo bien, uno tendría que hacer un histograma para verificar si, o sea, un histograma a lo largo del eje vertical, ¿cierto? Para verificar si la distribución de probabilidades realmente es uniforme. Que eso va a ser su tarea. Van a hacer un histograma para calcular la distribución de probabilidad de esto. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles el código. Voy a salirme acá. A mirar. ¿Qué me falta? Git add 06 random b1 y 06 random seed. ¿Listo? Git commit -m. Ejemplo de números aleatorios con semilla controlada y git push. Listo. Ya se los envié. Entonces recuerden que su tarea va a ser, yo ahorita se las pongo pues el enunciado, pero pues va a ser simplemente hacer el histograma para que calculen pues si estos datos que están acá realmente se están distribuyendo o no. Como qué, como pues la distribución uniforme entre 1 y 2. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que hacer un arreglito en donde van a guardar los bins del histograma y por cada muestra de estas no imprimirla, sino mirar en dónde cayó e ir guardando, acumulando las cajitas y luego imprimir la PDF, la distribución de probabilidad. Eso es para que lo vayan haciendo. Yo voy a poner la tarea más tarde, o esta noche, o mañana en la mañana. Es para el viernes. Pero pues ustedes estando en clase ya tienen la ventaja de saber cuál es la tarea. Bueno, eso es todo. Yo creo que ya no alcanzamos a hacer mucho más. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Espero que digamos que les haya quedado la idea en la cabeza de todo lo que se puede hacer realmente pues con la librería estándar C++. Profe, una duda, antes, la tarea es con es que subió 2, entonces, si Con es el, con Random B1 o SIT. con el SID, con el que tiene la semilla controlada desde la línea de comandos. Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que se ve más chévere si lo hacemos con normal dist. Les voy a subir este código y la tarea va a ser más bien con esta distribución normal. Porque sí van a poder ver la gaussiana. ¿Ok? Entonces, yo ahorita les pongo esto. Lo único que tengo que hacer es esto acá. Y ahorita les actualizo el código y se lo subo. Entonces, sí, no, la tarea va a ser con la gaussiana para que ustedes puedan ver la campanita y sepan que les dio bien. ¿Listo? Entonces, Diana, te cambio la condición, va a ser con la gaussiana que ya ahorita se la subo, cuando le haga la actualización del ArcSage Argv. Bueno, ¿alguna otra pregunta o termino? Nicolás me dice que si le puedo pasar la invitación de Telescale, claro que sí. Espérate, ya te la envío, me toca por privado porque pues esa es una invitación por persona para que se desactive, entonces ya te la paso. ¿Tú ya no lo tenías? ¿O es otro Nicolás el que ya lo tenía? Ah, era Nicolás Andrés. Listo. Voy a dejar de grabar en este momento entonces.